Muy buenos días, amigos míos. Aquí comienza una semana más El Morral del Cazador. El Morral del Cazador. Seáis todos bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético. Soy Javier Pérez y tenemos por delante el programa número 52, programa en el que hablaremos en primer lugar del próximo campeonato de caza de becada con dos expertos en la materia, como son Ignacio Valle y Miguel Ángel Alonso Valdivielso, organizador y participante respectivamente de este campeonato. Y a la segunda parte pues toca sección de armas con nuestro experto Joaquín de la Pazza del blog Loco por las Armas, con el que hablaremos del uso de la escopeta en la caza mayor, tipos de balas, tipos de escopetas y todo lo que nos quiera contar Joaquín, todos los secretos que ya sabéis que es un fenómeno. Y como siempre, pues las noticias más destacadas de la semana y el tan ansiado pronóstico del tiempo, que ya veremos si nos traen lluvias o no nos traen lluvias, si nos traen frío o no nos traen frío. Si queréis poneros en contacto con el programa para hacernos llegar alguna información o algún tema que queréis que tratemos, pues tenéis varias vías para hacerlo. Por correo, por ejemplo, en el correo elmorraldelcazador@gmail.com, por Facebook, en la página El Morral del Cazador, y en el perfil de Twitter e Instagram @elmorralcazador. Y bueno, y luego todo lo tenéis reunido en la web elmorraldelcazador.es, donde os podéis poner en contacto, donde podéis seguirnos, donde podéis compartir, donde podéis hacer lo que os dé la gana, aparte de escuchar el programa cada semana. Así que sin más demora, pues nos vamos a las noticias. Como siempre, como todas las semanas, las noticias vienen de la mano de nuestros amigos del portal CazaWorld, nuestro portal de referencia donde podemos estar al día de todo lo que pasa en la actualidad cinegética, donde podemos leer una noticia que muchos ya habréis visto y leído, en donde unos senderistas despeñan a un jabalí premeditadamente en la ruta del Cares, según ha mostrado Marcos López Rúa en su cuenta de Facebook a través de un vídeo en donde se ve que un grupo de personas despeñan a un jabalí vivo, lógicamente, porque está en medio del camino, en la popular Ruta del Cares en pleno Parque Nacional de Picos de Europa. El comentario pone malnacidos, los hay en todas partes, en el mundo rural y en el urbanita, y aquí un ejemplo de ello, unos energúmenos despeñando a un jabalí, un claro ejemplo del desapego a la fauna salvaje. Concejos portugueses quieren coordinar las batidas de jabalís con las que autoriza la Junta de Galicia. Los mandatarios locales de Portugal han solicitado armonizar las batidas ante las reclamaciones de los agricultores lusos por daños en maíz, patata, trigo, hortalizas y prados. El proyecto escolar Caza y Naturaleza de FedEx Caza llegará este año a 700 alumnos de primaria. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto PROADES, Promoción y Ayuda al Deporte Escolar, que está impulsado por la Junta de Extremadura y el Consejo Superior de Deportes y se incluye dentro de JUDEX, Juegos Deportivos Extremeños. Su objetivo es la promoción y el desarrollo del deporte y la actividad física en todos los ámbitos educativos y sociales, prestando especial atención al carácter formativo del deporte en edad escolar. PACMA exige a la Comunidad de Madrid alternativas éticas para el control de los jabalíes. El partido animalista demanda la paralización de cualquier batida de jabalíes para poner en marcha su control ético de la población. Y ya sabemos cuál es el control ético para ellos. No es ni más ni menos que la esterilización o los métodos anticonceptivos, piensos anticonceptivos a los animales. Una locura. Pero bueno, porque ellos no saben que uno de esos jabalíes luego se lo puede comer un zorro, luego se lo puede comer un buitre, se lo puede comer un humano. Entonces, ellos no son conscientes, ellos nada más que piensan en el bienestar de los animales, en que no les hagan daño, pero bueno, ya sabemos cómo piensan esta gente. Los jeques árabes buscan en España fincas de caza y provocan un boom del sector. Buscan cotos cerca de una capital y de un aeropuerto y que posea varias viviendas de más de 500 metros cuadrados para alojar a sus séquitos. Sí hay una afición que levanta pasiones entre la sangre azul de los Emiratos Árabes, es la cetrería,
acostumbrados a desembolsar verdaderas fortunas en conseguir los mejores trofeos. Un halcón puede alcanzar los 40.000 euros. Desmantelan una red de furtivismo nocturno con galgos en Castrillo de Duero. La investigación comenzó tras tener conocimiento de numerosos daños ocasionados en parcelas agrícolas de cultivo cuando transportaban los galgos en el maletero del vehículo. Posteriormente los soltaban cuando observaban liebres para su captura. Detienen a una persona e investigan a 5 en una operación contra el furtivismo de machos monteses en Gredos. El entramado sería para falsificar los permisos de caza de macho de cabra en la Reserva Regional de Caza de Gredos, y fue conocido en marzo cuando la Sociedad de Propietarios de la Sierra de Gredos denunció la existencia de documentación aparentemente manipulada para amparar cacerías de ciudadanos extranjeros. Y vamos con una noticia triste donde podemos leer que un hombre de 64 años fallece mientras cazaba en un monte cántabro. El equipo de emergencias que llegó en helicóptero al lugar del suceso no pudo reanimar al vecino de Tezanos, que como primera hipótesis murió por causas naturales. Pues desde aquí le acompañamos en el sentimiento a toda la familia. El IREC avisa de que se acaba el tiempo para evitar la extinción de la perdiz roja. El investigador José Antonio Dávila explica que en la actualidad no se ha localizado ninguna perdiz roja pura en toda Castilla-La Mancha, a falta de buscar en los lugares más recónditos. Castilla-La Mancha autoriza nuevos métodos de control de depredadores: la trampa Beslide Selective, la jaula de captura Larsen y la trampa de nasa lateral serán métodos homologados cuando entre en vigor la orden publicada hoy en el documento oficial de Castilla-La Mancha. Las especies objeto son el zorro y la urraca. Osuna acogerá del 6 al 9 de diciembre los campeonatos de España de cetrería. La localidad sevillana será escenario para la celebración de 7 pruebas sobre cetrería como Sky Trail o el Campeonato de España de altanería con perro de muestra. Denuncian a 3 furtivos en el Pirineo que habían matado a 4 muflones y un rebeco. Uno de ellos es reincidente, vecino de Jerez de la Frontera, y está siendo investigado por si se dedicase profesionalmente a esta práctica ilegal. Los furtivos portaban un rifle con silenciador que desmontaban y guardaban en una mochila cada vez que era usado. Pues contra esta gentuza, mano dura, porque no nos representan al sector cinegético, son una lacra que luego hace que paguemos justos por pecadores, así que mano dura. Como ya nos contó Juan Jesús Llanos aquí en el programa, la Fregeneda acogerá este sábado la semifinal, o sea, es decir, mañana, la semifinal del Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Participarán más de 40 cazadores llegados desde diferentes comunidades y los participantes han sido divididos en 2 grupos, concursantes de la zona norte y de la zona sur. Pincha las ruedas de un coche de medio ambiente en Extremadura y FedEx Caza reclama respeto para estos trabajadores. El vehículo oficial apareció con las ruedas pinchadas cuando los agentes se encontraban realizando las tareas de control en una montería extremeña. Detenidos en Antequera 5 furtivos que disparaban a reses de forma indiscriminada. Agentes de la Policía Nacional los sorprendió cuando estos 5 hombres en la finca disparaban a varias reses desde 2 vehículos todoterreno. El tiempo. Don Enrique García, muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estáis? Bueno, pues secos. Sí, la verdad que es lo más fácil estar seco estos días. Vaya tela. Oye, qué desastre. Pero, oye, ya no solamente por el campo, sino aquí en Madrid, yo en mi vida había visto la contaminación que hay, ¿eh? Ahora, fuera de bromas de que se pueda aparcar o no, ya toda la polémica que hay, yo no veía Madrid como lo estoy viendo ahora nunca. No, nunca. Tampoco eres tan viejo. No, pero no, es verdad que estos días la contaminación está haciendo estragos. Ya salían informaciones sobre las 18 provincias 18 capitales, españolas que han pasado los límites de contaminación que marca la OMS como ya peligrosos, como que ya pues pueden afectar a la salud. 18 ciudades españolas, que se dice pronto, pues han pasado esos límites estos días, y evidentemente La Palma se la lleva a Madrid porque hace muchos días que no hay precipitaciones, tampoco ha habido viento estas jornadas para que disipe un poco la contaminación, y bueno, pues ya de por sí todas las emisiones que se generan en torno a la ciudad pues
pues han hecho pues lo que llevamos viendo ya unas jornadas. Pero bueno, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, muchas ciudades, Avilés en Asturias, han tenido unas situaciones pues de una polución bastante considerable, ya digo, superando límites que marca la OMS como cuando ya empezamos a hablar de un ambiente no saludable. Claro, porque yo la boina sí que la había visto muchas veces porque es típica de Madrid, pero sí, lo que no había visto nunca es en suspensión, o sea, yo que vengo a trabajar casi de noche, de madrugada, se ven perfectamente las farolas, toda la contaminación, o sea, se ve como si hubiera humo en el ambiente, claro. Es una cosa, pero a pie de calle, o sea, ya no solo como esas imágenes que vemos de China, que hay una niebla súper densa, que pues no igual, pero vamos, esa misma densidad que no se ve con claridad, algo, yo me he quedado asustado, vamos. Claro, es producto de la alta presión que tenemos en la atmósfera y que hace que precisamente todo lo que es la contaminación, todo el aire se mueva poco y bueno, pues se quede ahí anclada toda esa polución, en cambio, en vez de disiparse o de irse a capas un poco más altas o de ser movida por el viento o de ser tirada al suelo por la lluvia, bueno, todo esto no pasa, entonces pues se queda por ahí. Cuando sumas un día tras otro y una semana tras otra, como es en la situación en la que hemos estado últimamente, pues ya está todos los ingredientes para que se dé la situación en la que nos hemos encontrado y todavía nos encontramos, porque hoy tenemos la buena noticia en Madrid, en otras zonas del noroeste peninsular, de que va a llover o que va a haber algo de viento, algunas precipitaciones en muchas zonas débiles, pero que van a ser suficientes para que pues un poco vaya menos esa situación que estamos teniendo. Hoy la lluvia más importante en Galicia, en zonas del suroeste de Asturias, donde pueden caer 15-20 litros por metro cuadrado en una hora, y ya empieza a complicarse el panorama en Canarias, porque a últimas horas de este viernes podemos tener lluvias ya importantes en La Palma y en el Hierro, pero ojo a mañana y al domingo, porque las lluvias pueden ser torrenciales. Hablamos de acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en esas dos islas, así que habrá que estar este fin de semana muy atentos, sobre todo a esa parte más occidental del archipiélago canario. Y bueno, para el domingo y en los próximos días, ¿qué nos tiene de para el tiempo? Bueno, la verdad que ya el sábado, aparte de ese ojo que vamos a tener que poner en Canarias, pues en el resto sí que todavía habrá algunas precipitaciones, pues tanto en las costas de Cataluña como en el Cantábrico Oriental, en el Pirineo Occidental, en zonas del norte todavía podría llover algo de forma dispersa en Extremadura, en Andalucía Occidental, en el oeste de Galicia, pero las lluvias mañana sábado van a ir a menos claramente. También el domingo tendremos algunas precipitaciones, ya digo, en esas zonas del norte, también en puntos del suroeste peninsular, pero nada que ver con las lluvias que van a caer de forma un poco más generalizada en la jornada de hoy. A partir del lunes pues se abre un periodo en el que aún tendríamos cielos nubosos pues en zonas de Extremadura, Andalucía Occidental y el oeste de Castilla y León, es decir, esa franja más atlántica de España, ya tocando prácticamente con toda la frontera portuguesa. En Canarias seguiremos con algunas lluvias, en esas zonas que te decía también podría llover, incluso en el estrecho, en puntos del sureste se podría escapar alguna gota, también en el suroeste de Baleares, en Ibiza o en Formentera, pero en todos estos casos estamos hablando de lluvias que van a ser bastante débiles, salvo las de Canarias, insisto, que vienen unos días en que vamos a tener intensidades importantes y volúmenes de agua muy significativos. Las temperaturas subirán en zonas de montaña en la jornada del lunes, bajarán en Andalucía Occidental, así que bueno, pues tendremos unos valores que oscilarán un poquito con respecto a estas jornadas del fin de semana, pero más o menos se mantendrán parecidos a los que llevamos teniendo ya unos cuantos días. A partir del martes y sobre todo del miércoles es cuando lo más probable es que entre una masa de aire frío desde el Ártico, que viene del norte y que bueno, pues va a hacer que las temperaturas bajen, que las cotas de nieve pues se vayan desplomando, aunque hay bastante incertidumbre sobre qué pasará a partir del martes y sobre todo a partir del miércoles en todo el país. No sabemos todavía bien pues dónde van a darse acumulaciones de nieve o de lluvia más significativas, dónde van a caer más las temperaturas y dónde menos. Todavía los modelos no se acaban de poner de acuerdo del todo a tantos días vista, pero lo más normal es que pues las lluvias, las nevadas vayan cayendo a partir del miércoles de la semana que viene en el Cantábrico, el Alto Ebro, el norte de Navarra, el entorno del Estrecho, Baleares, las Islas Canarias de más relieve. Por tanto, en el grueso del interior peninsular, donde hay pues muchos pantanos, donde está la sequía apretando más si cabe, aunque la tenemos en todo el país, pero pues esos pantanos del interior peninsular son los que están sufriendo muchísimo, zonas del noroeste, zonas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, las cuencas del Mediterráneo, pues ahí la verdad que desgraciadamente no vamos a hablar de lluvias, al menos en el grado en que hacen falta. Que deberían. Pues nada, pues tendremos que seguir esperando.
Y a ver qué nos cuentas la próxima semana y a ver si cambia algo la previsión, porque vamos, nos vamos a meter en invierno y va a haber llovido 3 o 4 días en todo el otoño. Sí, la verdad que de momento no ya digo que mucho tiene que cambiar la predicción para que esas lluvias que se ven pues no demasiado importantes y no en todos los sitios pues acaben siéndolo y bueno, más generalizadas, más intensas. La verdad que esta semana lo más significativo va a ser el frío, porque ese sí que va a hacerlo en toda España con esa masa de aire frío del norte, pero la lluvia o la nieve va a quedar bastante mal repartida. Bueno, Quique, pues nada, te escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El morral del cazador. Vamos ya con nuestra parte de las entrevistas, con nuestra sección de las entrevistas, y es que aunque el tiempo pues no acompañe porque no llueve y el campo está seco, no vamos a decir como en el mes de agosto, pero vamos, en muchos sitios sí que está como en verano, alguna que otra becada pues ya se deja ver por el territorio español, y es que supongo que el instinto de los animales pues muchas veces está por encima de lo que nos va deparando la climatología. Así que si nada lo impide, los próximos días 1 y 2 de diciembre se celebrará el 26 Campeonato de Caza de Becada en La Rioja, en Almarza de Cameros. Y para hablar de ello, pues íbamos a tener a dos fenómenos en la materia, dos fenómenos que cuando hablas con ellos te das cuenta de lo poquito que sabemos de esta modalidad y de esta ave que ellos controlan casi a la perfección. En primer lugar iba a estar con nosotros Ignacio Valle, el vicepresidente de la Federación Española de Caza y presidente de la Cántabra, pero que debe ser que está liado pues con algún tema de la federación o que está cazando y está fuera de cobertura y no hemos podido contactar con él. Así que vamos a ver si conseguimos que se incorpore a lo largo de la entrevista. Pero también nos acompaña nuestro amigo Miguel Ángel Alonso Valdivieso, participante en el campeonato, y que nos va a aportar su punto de vista, pero que aparte, sobre todo, diría yo que es un cazador de los pies a la cabeza, conservacionista y experto en la caza de becadas. Bienvenido al programa, amigo mío. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Bueno, una pregunta para empezar. Te estamos quitando tiempo de caza, yo creo, ¿no? No, para nada. El día es muy largo y tenemos tiempo para todo. Tranquilos. Bueno, ¿cómo va Tranquilos al monte. ¿Cómo va la temporada de becada? Porque por las informaciones que os llegan, porque le está afectando mucho la climatología. Pues la temporada está siendo excesivamente irregular. Hay zonas que están teniendo unas densidades inusuales, como es toda la zona costera cantábrica, están teniendo unas densidades que hacía años que no tenían, y en el resto estamos teniendo una densidad anormalmente floja y baja, que es el centro de la península. Toda esta zona no hay absolutamente nada. Entonces, pues, nos toca desplazarnos bastante a los del centro para poder hacer alguna becada. Claro, es lo que te iba a comentar, porque ¿cómo es posible que haya zonas becaderas por antonomasia, como son Guadalajara, Soria, Teruel, en las que se están viendo muchas menos, y otras como, por ejemplo, que tú dices, la cornisa cantábrica, que sí que es una zona becadera, pero en Cádiz, por ejemplo, que se estén haciendo los cupos muchos días? Pues sí, sin duda la becada tiene su reloj migratorio y comienza su migración, como siempre, un poquito antes, un poquito después, dependiendo de las corrientes, pero no cabe duda de que, como dice mi amigo Coldo Murúa, la becada no viene de vacaciones a España y viene buscando comida. Entonces, si la comida está donde hay frescor y humedad en el norte, se concentran allí y tardan en moverse o no se mueven, a no ser que algo las empuje. Bien. A las puertas del campeonato estamos la próxima semana en La Rioja. Como mucho trabajo, ¿no? Supongo que tanto a nivel de organización como a nivel de participante. Sí, eso es. Una final, pues esta final corresponde a la del año anterior, que no se pudo celebrar por la nieve que cayó en la Seu d'Urgell. Este año la van a celebrar en Torrecilla, en Cameros. Y bueno, pues una final pues requiere mucha preparación de cada uno, del perro, llegar en las condiciones óptimas, tanto el perro como el participante, desde luego. A nivel de, por ejemplo, como de participante, bueno, tú has participado ya en algún que otro campeonato, pero
si lo comparamos con el de caza menor con perro, por ejemplo, aquí estamos ante un campeonato en el que el ave hoy la tienes en donde vais a cazar el día del campeonato, pero mañana puede que no. Y controlar eso es prácticamente imposible. Para elegir el sitio para la celebración tiene que ser complicado. No, exacto, tienes toda la razón, Javier. Estos 2 últimos años he intentado hacer en Lérida, en la Seu d'Urgell, Pirineo, una zona con altas densidades, pero nevó y no se pudo celebrar. Entonces este año han apostado por La Rioja, una zona más céntrica, con unas querencias y normalmente buena, pero este año con la sequía tan alta que hay, pues tenemos las dudas de si va a haber o no va a haber suficientes pájaros como para disfrutar. Claro. Pero bueno, seguro que hay alguno, ¿eh? Cazadero es precioso. Y a la vez le da un encanto, yo creo que también especial, porque es la ilusión ante el desconocimiento de lo que se puede encontrar uno en el monte, porque no tenéis ni idea ninguno. No es como, por ejemplo, en un campeonato de caza, pues sabéis que más o menos perdices, pero va a haber, o más o menos conejos va a haber. Aquí no lo sabéis. Exacto, en uno de caza menor, el día que van a ver el cazadero, aunque no se puede ir con perros, pero ellos de forma visual ya ven un poco las densidades de perdices, los bandos, y hay conejos de liebre, se puede ver un poquito todo. En el de caza, pues lo que dices tú, es todo un misterio, como todo lo que envuelve a la becada, y bueno, pues a ver lo que sale ese día. Hay que jugar con otros factores, pues eso, dependiendo de la temperatura y tal, pues elegir y atinar muy bien con el cazadero, porque ahora hay todo. En este cazadero tiene roble, tiene pino, tiene encina, tiene umbrías, solanas, zonas altas, valles, ríos. Hay que pensar más con la cabeza que con los pies. Y en el de caza menos suele ser al revés, hay que tener muy buenas piernas. Aquí hay que tener muy buenas piernas, pero no puedes fallar eligiendo la zona. Claro, porque vosotros realmente lo que os fijaréis muchas veces cuando veis el cazadero es en las querencias, muchas veces más que otra cosa, ¿no? En zonas más propicias, más que visualizar, porque claro, cuando tú vas a un campeonato de caza sí que ves lo que dices, un bando o una zona de ataque más conejo, donde se ve muestra, pero vosotros supongo que iréis a las zonas más querenciosas o... Exacto, lo que creemos que es más querencioso, porque este pájaro nunca deja de sorprendernos, y también un poquito pues la intuición de cada uno. Mucha gente, pues en virtud del perro que tiene, elige uno u otro, o según cómo esté su estado de forma, o como le guste. Claro. Es muy difícil el tiro en la encina, unos huyen de la encina, otros la buscan. Entonces depende un poquito, cada uno aquí tiene que jugar sus cartas, y pues es como una partida de ajedrez entre todos, y entre los perros, y entre las becadas. Es muy bonito. Las principales diferencias con los demás tipos de campeonatos, por ejemplo, ¿qué cupos tenéis, el número de participantes, cartuchos, el gramaje? Y luego, también una duda que me surge, ¿tenéis provinciales y también autonómicos o cómo va? Sí, normalmente la norma dice que tiene que haber cada comunidad autónoma tiene que hacer sus provinciales, de las provincias el autonómico, y finalmente, pues como últimamente está funcionando la federación, dependiendo del número de federados, pues es el número de participantes que da cada comunidad. Y luego, una vez en el campeonato, pues las normas nos dejan ir con 10 cartuchos. 10, fíjate. 10, sí. Aunque llevemos, el cupo es de 3 becadas, como es en la mayoría del Estado español, y aunque llevemos semiautomáticas, solo podemos llevar 2 cartuchos en la escopeta. Un perro, está prohibido GPS, o sea, como mucho el Viper, campano o Viper. Y 5 horas o 5 o 6 horas que tenemos para cazar. Pues, hombre, yo creo que más difícil, hombre, se puede poner más difícil, pero ya es complicado, ¿eh? Yo creo que ya 10 cartuchos hay que afinar mucho. Además, el tiro a la becada, si es un tiro muy cerrado, en sitios muy enmarañados, y en tiro muy difícil. O sea, que 10 tiros me parecen, 10 cartuchos, vamos, sería acertar casi al primer tiro. Esa es la clave. Hay que tener también el factor suerte, como siempre, influye mucho ser buen tirador y la suerte. Y pues sabes que como tires 2 tiros a una, ya lo tienes muy complicado. Normalmente cuando se ganan los últimos campeones, están ganando con pieza por tiro. Claro. O sea que esto rifa el rizo todavía aún más. Claro, sí, habrá participantes que a lo mejor matan 3 becadas, el cupo al primer tiro, y si tienen suerte, pues a las 3 o 4 horas están en el control. Eso es. Miguel, como participante, ¿qué tipo de armas se ven más? ¿Semiautomáticas, paralelas? Y luego el tipo de cartucho y las razas de perros que más se utilizan en los campeonatos. Porque bueno, todos sabemos que el setter por antonomasia es el perro becadero, pero supongo que habrá más razas. Siempre superpuestas, como arma la mayoría llevan superpuestas, aunque yo soy de semiautomática. Como cartucho la mayoría solemos llevar muchísimo gramaje, como para romper rama, unos 40 gramos. Unos con taco de fieltro, otros no, dependiendo un poco del choque. Unos llevan esteriado, la mayoría llevan esteriado.
Y razas, lo que dices, el 99 o el 90% son setter. Alguna vez se ve un bretón, rarísima vez se ve un braco o un pointer, y es una pena, porque daría un color ver otras razas, pero estamos viendo que se ha impuesto la moda setter y pues todos vamos con setter. Hombre, es que, vamos a ver, yo pienso que para tipo de caza hay un tipo de raza. A ver, hay algunas que son más polivalentes que otras, pero tú, por ejemplo, pues el setter, la becada es un animal un pájaro que normalmente pues se ha cazado en zonas húmedas, zonas de frío. Entonces, pues un animal que aguante bien la temperatura y tal, pues tenemos a los setters y a los bretones, perros que aguantan esas temperaturas. No puedes meter a lo mejor a un pointer en esa maraña de ramas, de espinos, de nebros, pues eso, de jaras muy cerradas, porque acabarían pues eso, llenos de arañazos. Sí, eso es. La verdad es que la polivalencia del setter y su dureza al tiempo y al terreno se aclimata muy bien, pues es lo que le hace el perro ideal. Pero bueno, sigo pensando que también hay mucha parte de moda, porque en otros países usan dratar, usan bracos, que son perros durísimos y bravísimos. Y aquí, bueno, pues ha puesto la moda del setter y bueno, se adapta muy bien a España, pero estos días tan cálidos, estos meses tan extraños, Lo pasan están mal. sufriendo muchísimo los setters, pero sufriendo. Sí. Perros que se caen a las 2 horas, perros que, bueno, ahí no hay agua, hay que ir con la camelback para ellos. Es curioso. Sí, yo los días que he salido, bueno, yo tengo un bretón y los días que he salido con 2 bidones de agua para él exclusivamente, porque no hay agua en el campo, o sea, no hay agua. Al pozo que vas está seco o al arroyo que ves, la charca que siempre estaba con agua, no tiene, así que hay que ir con agua siempre, siempre. Así es. Y en un campeonato más, que es mucho más exigente y vais a lo mejor más con otra velocidad, no con la tranquilidad a lo mejor que vas un día de caza normal, ¿sabes? O sea que... Y a nivel personal, ¿cómo te preparas y cómo preparas a los perros para el campeonato? ¿Sales mucho o en casa o cómo lo haces? Sí, hombre, tratamos eso, de estar físicamente bien, aunque yo ahora estoy con un gripasmo tremendo. Ya te arrastrando. oímos. Pero tratas de llegar a tope físicamente porque es muy exigente. Y la mayoría de los fallos se suelen producir porque llegas, pues eso, oyes el viper, vas corriendo, te falta esa décima de segundo que te produce el cansancio y bueno, pues hay que tratar de llegar muy fino. Y el perro es exactamente igual, el perro tiene que estar muy, muy trabajado, tiene que estar con la cabeza amueblada porque va a tener otros 30 perros al lado. Hay que llegar muy, muy fino y tener mucha suerte en la final, que es lo más importante. A los perros, bueno, supongo que durante todo el año, aunque no se cace, pues tendrás que sacarles igual. Sí, claro, por supuesto, estos son animales, son deportistas, Son este tipo de deportistas, perros, eso es, efectivamente. y tienen que estar a tope, tienen que estar musculados, tienen que estar trabajados y con mucha mentalidad. Respecto a un articulazo que has escrito últimamente, bueno, la semana pasada, ha sido en la revista Trofeo Caza, hablando de la becada, yo después de leerlo, de verdad te lo tengo que preguntar, ¿de verdad que las becadas pueden curarse a sí mismas? Pues mira, esa es una de las grandes preguntas. Desde el siglo XVIII ya hay evidencias escritas de que efectivamente lo hacen. Y ha habido observaciones de que lo hacen. Se han recuperado, se han cazado muchas becadas con la pata enyesada por ella. Bueno, enyesada, no con yeso Sí, con exactamente, barro, pero vamos. con barro, con pajas, de una forma y está puesta totalmente a propósito para curar el perdigonazo. Continuamente tenemos a través de muchas becadas recuperadas ejemplos de esto. JJ Fuente, que es el mayor erudito de esto en España, aquí también lo ha corroborado. Es muy difícil para el que no es cazador y no ha cazado becadas creérselo, pero es que es una ave tan misteriosa que bueno, esto forma parte de su encanto. Fíjate, en las observaciones dicen que ellas con el pico van emplastándose la pata. O sea, como hablamos de las patas normalmente, los emplastes que se hacen, pues son ellas las que van ahí poquito a poquito poniéndose el barro, poniéndose las pajas y al final acaba ahí cicatrizando. Sí, claro, sí, tiene toda su lógica, pero que no deja de sorprender porque, claro, es un animal y cómo llega a la conclusión de que poniéndose barro ahí, una forma de curarse para que no le entre una infección, porque realmente es lo que va a hacer el barro, Eso es. que cicatrice, que no le pique una mosca y que tenga gusanos y que al final se muera y cosas de esas, pero... Exacto. Es Pues que... sus hábitos nocturnos supongo que también ayudan a ese tipo de cosas. No lo sé, es maravilloso leer y encontrar en la literatura científica, porque además es una revista como Science, es donde se ha escrito, que no son artículos banales donde hemos encontrado este tipo de referencias.
es maravilloso, la verdad, Claro. este ave. Y luego afirmaciones como las que son capaces de transportar a sus pollos o que son capaces de camuflar su olor ante los perros, ante las muestras de los perros. Eso es que es alucinante. Sí, bueno, esto último no está contrastado y es casi imposible científicamente, pero es parte del misticismo de este ave y del argumentario popular. Y bueno, pues continuamente en la literatura oímos eso, pues que parece mentira, perros con narices prominentes que están al lado a 1 metro y que no les pega, y pues eso, son teorías. Esto costará mucho más demostrarlo, lo de que camuflan su olor, pero bueno, es bonito creerlo así. Hombre, claro que es bonito. No, hombre, bonito. Y lo que tú dices, pues es todo en base científica porque está estudiado y está observado. Y no es decir que sea una invención o una suposición de alguien porque ha visto a lo mejor una becada con lo que tú dices, con una pata de un tiro del año anterior, por ejemplo. No, son datos que son reales. Y es que es curioso. Miguel, ¿tú siempre has cazado la becada o ha sido algo que te has aficionado hace unos años? A ver, la becada la he cazado siempre, lo que pasa es que al principio la cazaba en Burgos, en mi pueblo, de forma un poquito pues esporádica. Era época de becadas, entraban y las buscaba por sus sitios silenciosos, era más de perdiz. Pero en cuanto empiezas, como nos pasa a todos, pues acabas dejando la perdiz a un lado y nos tiramos todos a la becada. Y ahora ya no es, ahora es una obsesión, ahora ya es a todos los sitios detrás de ella buscándola. Y sobre todo la gente, el ambiente que conoces. Yo, Javi, sin ir más lejos, este año que lo tenía tan crudo ir a una final sin haber visto casi pájaros en el centro, me llama un amigo como Coldo Murúa, oye, mira, sube a mi coto al Pirineo, Huesca, pasamos unos días, cenamos, comemos. Es lo más grande de la caza, este tipo de relaciones que se forman. Coldo, que es participante. No, Coldo Murúa es un amigo, es un famoso criador de Nasijo y Dargaco en Guipúzcoa, y pero es muy, muy, muy buen amigo, y me llamó y dice, Miguel, no puedes ir así, sin ver pájaros, súbete a lo que te invito a mi coto, cazas conmigo, pasamos unos días, y son las cosas con las que te quedas desde este mundo, pues la buena gente y la generosidad. No, sí que es verdad que yo siempre presumo de que en el mundo, en nuestro mundo, el mundo de la caza, suele ser bastante colaborativo, que suele haber mucho compañerismo. Es verdad que luego hay excepciones que hacen que muchos paguemos justos por pecadores, pero normalmente somos un colectivo bastante colaborador y si entre nosotros nos podemos echar una mano, lo hacemos y para muestra un botón, como tú has estado contando. Sí, es lo más bonito, que te quedas, son momentos pues muy especiales. Fíjate, antes de ayer estuvimos aquí cenando en Huesca, en un pueblito pequeño que no recuerdo el nombre, en un mesón, y que lo regenta pues el hijo de Mariano Rampún. Mariano Rampún ha sido uno de los competidores más brillantes del país. No sé si ha ganado 2 o 3 veces el nacional, ya falleció hace poco por una larga enfermedad, pero es toda una referencia en los campeonatos de caza de becada. Hicimos a cenar con el hijo, estuvimos con él, todo este ambiente ahí que engloba y que es maravilloso. Bueno, decir que tú has dicho que eres un auténtico fan de la caza de la becada, vamos, que tú dices un friki. Eso, un friki total. Pero no, yo pienso que es algo más que eso, es un amor incondicional, porque fijaros, lógicamente, pues antes de hacer una entrevista, pues oye, hablas con la persona con la que vas a hacer la entrevista, pues hablas, pues comentas y tal. Pero aparte, Miguel y yo estamos dentro de un grupo de cazadores que se llama Hunters y Varitas Club, y resulta que el otro día se descongeló unas becadas. Resulta que las tenía cada una con su etiqueta para que ustedes escuchen y ven el tipo de cazador que es y cómo cuida hasta el último detalle el sitio, las características, el día que había cazado la becada, con una etiqueta puesta para saber cuando a la hora de cocinarla, pues ya no solamente recordar el lance, porque a mí te pasará como a mí, que muchos lances, no muchos, sino todos, como son tan escasos, los mantienes en la memoria. Eso, y el perro, y los perros que la pusieron y que la cobraron. Es como una especie de último homenaje a la jornada de caza, a los compañeros, a los perros que le cazaron. Es bonito recordar cuando estás en la mesa con este maravilloso plato, pues cómo fue el día, el momento, los máximos detalles posibles. Es muy bonito. Claro, porque, bueno, pues hay muchas personas, entre ellos yo, pues que, por ejemplo, pues nos escribimos en nuestro diario de caza, pues lo que ha pasado en el día y tal, pero bueno, no es eso lo mismo que el tener congelados, pues cada becada con su tarjeta de identidad, por decirlo de alguna forma, donde fue cazada el perro. Es que hay una cosa que me sorprendió muchísimo.
Bueno, pues te voy a dejar ya para que puedas salir al monte, porque si no a este paso vas a ir a cazar casi cuando te tengas que volver. Y que nada, que este tipo de charlas cinegéticas, pues como tú dices, darían para no para 30 minutos, sino para horas y horas con una comida, con una copa y un puro. Muy bien, Javi, pues Pero te agradezco muchísimo. desgraciadamente tenemos el tiempo que tenemos, así que nada, te deseamos desde el Morral del Cazador toda la suerte del mundo. A Nacho, pues no ha podido estar con nosotros al final, le habíamos quedado con él, pero bueno, como sabemos que si no está con lío con temas de la federación, pues estará cazando, así que por esta vez se la perdonamos, pero a la siguiente no se la pasamos, porque bueno, nos iba a acercar un poquito también pues a nivel de organización un poco cómo se organizan los campeonatos, para que nos contara un poco las diferencias con los de caza menor con perro, pero bueno, ya será en otra ocasión. Vale, fenomenal, Javier. Así que nada, eso, que toda la suerte del mundo y que a ver si la próxima vez que estés en el programa pues podemos presentarte como campeón de España de caza con becada. Ojalá. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Bueno, te dejo que sigas cazando. Un abrazo, Miguel Ángel, y mucha suerte. Hola, Javi. Venga. Chao. Chao, chao. El Morral del Cazador. Bueno, y vamos a darle continuidad a nuestra sección de armas con nuestro experto en armas, director del blog Loco por las Armas, don Joaquín de la Pacta. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues encantado de tenerte una semana más aquí. Perfecto. Que vamos a ver si hablamos un poquito, nos sacas de dudas, de todas las dudas que hay respecto a montear con las escopetas, que parece que no, pero oye, cada vez se va poniendo más de moda y hay muchas monterías en las que se organizan nada más que para gente con escopeta. Así es. Fíjate que el uso de la escopeta vamos a decir, originariamente era muy extendido en España por una cuestión de que con un arma pues podías acceder a la caza mayor y a la caza menor, y entonces pues digamos que el acceso a las armas estaba mucho más restringido y concretamente a las armas de munición metálica, es decir, los rifles. Por el tema pues militar. Había mucho control por el tema militar y sobre todo porque España, pues al final, no hace tanto tiempo, pues estábamos en una guerra. Entonces el control de las armas de cartucho metálico era muy alto y luego no nos engañemos, los costes de esas armas eran muy superiores al de las escopetas. Entonces es una cosa que, bueno, pues el uso de la escopeta en montería, pues inicialmente estaba bastante extendido y luego, pues bueno, digamos, con la bajada de precios y el acceso mejor o más digamos más universal a los rifles, pues bueno, se fue cayendo en desuso. De hecho, ya sabes que hay mucho elemento de modas, ¿no? Entonces el cazar con rifle pues era un elemento, digamos, de prestigio o de nivel, exactamente, versus, bueno, pues cazar con escopeta, que se lo consideraba pues menos elegante o menos avanzado, ¿no? Claro. Entonces, pues ya te digo que cayó bastante en desuso en lo que es la montería. Si bien en las zonas muy cerradas de monte, en el norte, en el formato batida de caza, pues siempre está muy extendido por una cuestión de que son tiros más cortos, más atenazón, claro. ¿sabes? Entonces, más pues, tipo conejo, vamos. Exactamente, entonces eran tiros muy rápidos, eso juntado con municiones que se empleaban hasta hace unos años, pues lo que vulgarmente se conoce como postas, es decir, cartuchos que contenían pues una serie de bolas de plomo, 8, 6, de un gran calibre, pues normalmente en disparos cortos pues eran tremendas, ¿no? Es decir, demoledoras, y nos permitían un número de aciertos importantes en un disparo corto. Pero bueno, es verdad que en los últimos tiempos pues está volviendo el uso de escopeta para disparos cortos, porque la verdad es que muchas veces pensamos que la escopeta es menos, es decir, es menos potente, es menos rápida, pero al final, con esta fiebre de cada vez ir a calibres más potentes y más gruesos, pues la escopeta realmente es un calibre 720.
Claro. Si pensamos en un calibre de 30-06, por ejemplo, es un calibre 30. Si pensamos en un calibre 375, Holland & Holland, por ejemplo, pues un calibre 38 como el de un revólver, ¿sabes? Sí, que son calibres muy fuertes. Y si pensamos en los calibres mayores de caza africana, pues son 450, sí, ¿sabes? Que tampoco hay tanta diferencia. Por eso te digo que al final, si es por una cuestión de calibre, pues la escopeta es gana por goleada, ¿no? Claro, yo creo que más es un tema de precisión, quizás, ¿no? Exactamente. Es verdad que la escopeta, bueno, pues tiene un elemento que los elementos de puntería normalmente son muy básicos. Si hablamos de una escopeta habitual, digamos, de caza menor o más destinada para la caza menor, pues ya sabemos que solo tiene el punto de mira, no tiene alza, ¿no? Entonces, pues efectivamente para disparos pues a media distancia, pensando en a partir de 80 metros hasta 140, 150 metros, pues hombre, la escopeta no es ideal. No es ideal. Sin embargo, pues ya te digo, para disparos cortos, pues chicos, es un arma tremendamente efectiva. Y luego, ya te digo, siempre hay este debate, ¿no? En las redes sociales y en las conversaciones, pero es más lenta. Bueno, hay que pensar es más lenta a lo mejor a 140 metros, pero a 30 o 40 metros... Bueno, fíjate, la velocidad de boca de salida de las balas más rápidas no suele alcanzar los 500 metros por segundo. Que si lo comparamos con un rifle, pues obviamente lo deja en pañales, porque hablamos de a partir de 800 metros por segundo. Pero fíjate que ahí es importante otro concepto que hablábamos, pues hace unos días, el tema de la parada, ¿vale? Porque transmite mucha potencia, es decir, muchos julios, por así decirlo, en el objetivo y además en una superficie mayor, porque la bala es mucho más grande, por lo cual el efecto es tremendo. Sí, el boquete, es decir, como dices, el boquete que hace. Exactamente, exactamente, el boquete. Y normalmente la mayoría de las balas tienden a ser más blandas, con un elevado componente de plomo, con lo cual normalmente el daño que producen es tremendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una cosa que está volviendo. De hecho, como tú bien dices, hay alguna montería en la que solo se permiten escopetas, pero también es verdad que hay escopetas, pues chico, que ya vienen preparadas con cañones rayados, con visores, es decir, nos permiten alcances... Tipo express, casi un tipo express, por ejemplo. Exactamente. De hecho, un amigo común nuestro, tuyo y mío, Raúl, suele referirse a su escopeta paralela como el express muchas veces, de manera, pues en plan broma, ¿no? Pero al final, pues fíjate lo que son las cosas. Estas escopetas que pensamos que solo valen hasta 50 metros, pues luego hay vídeos y hay pruebas que demuestran que perfectamente a 150 metros pues pueden ser tremendamente letales, ¿no? Claro, lógicamente no centras el tiro como haces con un rifle en una moneda de €1, pero lógicamente, oye, tiene efectividad en un venado, en un jabalí, pues oye... Sí, claro. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Y sobre esto hice un pequeño estudio en el blog. Es un tema del adelanto, porque la bala va mucho más lenta y al tener mucho peso y no ser la cosa más aerodinámica del mundo, pues va perdiendo velocidad, digamos, muy rápidamente. Entonces hay que adelantar el tiro mucho. O sea, el doble de que con un rifle. Pues seguramente el doble o incluso más, ¿sabes? En algunos casos, por ejemplo, hacíamos una prueba a 100 metros, unos cálculos, al final las matemáticas suelen engañar poco. Y asumiendo la misma velocidad del cochino corriendo a 100 metros, pues con el rifle había que adelantar pues 1,80 m y con la escopeta pues casi 5 metros. Fíjate, Claro, ahí está la velocidad del proyectil, ¿no? Entonces, pues la diferencia es notable. Claro, por eso todo el mundo tiende a pensar que no es válida para tiros largos, ¿no? Pero bueno... Lo que pasa es que fallamos más de lo que nos creemos. Bueno, en general ya sabes que yo siempre suelo decir que esta cultura que nos hemos puesto de que pensamos que el buen cazador es el que lo acierta todo, no. Pues no siempre, ¿sabes? Porque el lance se compone de muchas cosas y uno de los elementos es el disparo y otro es el acierto, Pero muchas veces el lance puede no terminar en disparo y muchas veces no termina en acierto. Y es igual de satisfactorio. Lo único que te queda la cosilla de he fallado. Bueno, pues no pasa nada. Te quedas 3 o 4 días rememorando el momento y diciendo cómo habré fallado esto, pero eso o más. Sueñas estar por las noches. Fíjate que yo tengo que decir que me acuerdo de
de algunos animales y me acordaré durante muchos, muchos años. Sí. Normalmente son mis compañeros de víspera de montería por la noche, en el que me suelo acordar de algún venado y de algún cochino que digo, ¿cómo se me pudo ir? ¿Sabes? Pero bueno. Sí, a mí me ha pasado también, a mí me ha pasado. Claro que sí, hombre. Bueno, hablando de escopetas, tipos de escopetas tenemos repetidoras o semiautomáticas, paralelas justapuestas y las rayadas. La ideal, la rayada, escopeta rayada, que es de más o menos reciente creación, porque antiguamente era todo liso, como son las escopetas de caza menor que has dicho tú al principio. Y luego es muy importante los cartuchos, la bala, claro, a utilizar. Claro. Fíjate, hablando de escopetas, pues hombre, como siempre, es un tema de gustos, ¿vale? Es importante un elemento que has mencionado. Cuando hablamos de cañones lisos, efectivamente, si la bala no trae algún elemento que haga girar a la bala, digamos, dentro del cañón y por tanto salir describiendo pues ese sentido giratorio que le da mayor estabilidad a la bala, sí, lo que nos va a pasar, exactamente, lo que nos va a pasar es que, pues el disparo se nos va a mover normalmente a derecha, izquierda, arriba, abajo, a menores distancias, mientras que si tenemos ese sentido giratorio o bien por el cañón rayado o bien porque la bala trae elementos que hacen que gire, pues nos va a permitir un alcance mayor, ¿no? Es importante también el tema de los choques. Hay algunas balas, las que se denominan sabot, que, las puedes disparar en un cañón liso, en un cañón rayado, pero además la gracia está en que tampoco tienes que cambiar los choques, porque normalmente siempre nos han dicho que para disparar con bala en una escopeta, por ejemplo, semiautomática, pues teníamos que utilizar el choque cilíndrico, ¿vale? Que efectivamente así es. Pero en estas balas sabot, pues el taco que llevan envuelve a la bala y eso nos permite pues no tener que cambiar de choque. Se adapta al choque, ¿no? Exactamente, el estrangulamiento que produce un choque más cerrado, pues tampoco, en este caso no le afecta ni entraríamos en riesgo. ¿Qué pasa si disparamos una bala Breneque o cualquier otro tipo de bala no sabot en un cañón con un choque del 1? Vamos a decir, ¿es peligroso? Pues realmente no es peligroso si el arma y el cañón están en buen estado y el choque está bien ajustado. El principal problema es que vamos a hacer sufrir a la boca del cañón, a la rosca concretamente, porque le estamos metiendo algo más grueso de lo que debería y por tanto va a permitirlo, pero con muchos disparos seguidos el problema que nos puede producir es que se nos suelde el choque al cañón, a la rosca de la escopeta, porque se calienta mucho, expande y luego cuando se enfría, pues viene el problema, ¿no? Es decir, ese sería el mayor inconveniente. Ahora bien, volviendo a las escopetas, pues, ya sabes, para gustos los colores, ¿no? Podemos disparar sea con paralela, con superpuesta, con semiautomática, seguramente. Pues acabamos de hablar un poco de los choques. Realmente el tema de tener sean paralelas, sean superpuestas, pues lo típico que es un cañón de una estrella y el otro de 3, pues realmente aquí nos da igual, ¿vale? En el sentido de decir que, pues la bala no se va a comportar distinto. Con lo cual, pues en ese sentido, no nos aporta nada, ni nos supone tampoco un problema en principio, y la otra ventaja, o la ventaja que tendría la semiautomática, sean pues de recirculación de gases o por inercia, pues es que nos va a frenar un poco el retroceso del arma. Claro. Porque también hay que ser honestos con el tema de los cartuchos bala, y es que normalmente tiene un retroceso más importante que la mayoría de los cartuchos de caza menor. Sí, muchas veces no nos damos cuenta porque en la acción tenemos la adrenalina a tope y tal, exacto. Pero cuando disparamos a lo mejor en un campo de tiro ahí sí que se nota. Se nota que nos pega un latigazo importante. O sea, son cartuchos fuertes, es decir, con una pólvora importante, el empuje que tienen que hacer es mayor y normalmente pues los fabricantes suelen cargar unas pólvoras, vamos a decir, algo más picantes, ¿vale? Por otra parte, también influyen mucho los grinds de la bala, porque lo mismo que hay grinds, pues para los rifles, pues las balas de escopeta también tienen gramaje. Normalmente no se refiere a ellos
por lo grandes que son y lo pesadas que son, fíjate, no se refiere a ellas en grains, sino directamente en gramos, ¿no? Como cualquier otro tipo de cartucho. Entonces, normalmente hablamos de balas, las menores, a lo mejor 24, 27, 28 gramos, y las mayores, que ya a lo mejor requieren hasta cartucho Magnum, es decir, con recámara mayor, que no se deben de disparar en todas las escopetas y desde luego no en las muy antiguas, porque el calibre Magnum en cartucho en escopetas más bien nuevas. Yo diría escopetas fabricadas a partir de los 80, ¿vale? Simplemente por estar seguro, que muchas veces en los bancos de prueba le someten a unas pruebas de presión tremendas, pero no es tanto el cañón como los mecanismos propios de la escopeta, sobre todo en paralelas y en superpuestas, que van a sufrir bastante, ¿eh? Entonces es mejor utilizar en escopetas fabricadas a partir de los 80 como regla general, y ya te digo, no es que el grosor del cartucho sea distinto, es simplemente que viene mucho más cargado y suele ser más largo el cartucho. Vaina, claro. Exactamente, exactamente. Entonces, estas balas pues pueden llegar a pesar pues 40 gramos y más. Claro, si nos imaginamos un cartucho de caza menor de 40 gramos, pues ya sabemos que nos estamos enfrentando a un cartucho más potente, pues en bala todavía más, ¿no? Para escopetas con choque, la bala Sabot, y para el resto de escopetas, pues podríamos utilizar Bernaques, la Westre y la Slugger normal. Sí, fíjate que cuando hablamos de las distintas puntas, cuál es mejor, cuál es peor, las hay que prometen pues mayor estabilidad, menor retroceso, mayor penetración. Al final, cuando hablamos de disparos hasta 30 metros, seamos sinceros, con el calibre que es y la fuerza que lleva, es decir, la energía potencial que tiene, pues no hay grandes diferencias. Claro, porque es tremendo, es decir, el poder de la escopeta a cortas distancias es, pues tremendo, ¿no? Entonces, ¿dónde varía? Pues suele variar en distancias medias o en distancias ya, podemos decir, largas. Histórica, pues la bala Brennecke. ¿Quién es, o qué es Brennecke? Pues Brennecke es un fabricante alemán que hizo una patente, pues fíjate, allá por el 1890 y muchos, entonces donde empezó a patentar una tipología de bala que tiene una serie de cualidades en cuanto a deformación, penetración y teóricamente aerodinámica. Claro, cuando hablamos de aerodinámica no podemos comparar con el rifle porque no es lo mismo, ¿no? Aunque ya te digo que ahora, pues hay balas, yo he visto de Hornady, pues que son balas que cuando las sacas del cartucho, pues es como una bala de rifle tremendamente gruesa, ¿no? Pero realmente, volviendo a Brennecke, pues es una punta que ahora muchísimos fabricantes de munición montan, porque muchas veces cuando hablamos de Brennecke decimos, pero Brennecke ¿de qué es fabricante? Pues Brennecke es principalmente fabricante de puntas, ¿vale? Por tanto, podemos encontrar balas Brennecke de la propia firma o en propio, por ejemplo, Trust o en otros fabricantes, ¿no? Sí, yo creo que Remington también tiene, ¿no? Exactamente, sí, muchísimos la suelen emplear. Es una punta, pues tremenda, es decir, ahora además la han ido mejorando en los últimos 20 años tecnológicamente. Entonces suele llevar un trozo de taco adherido que digamos, a la propia bala, que le da una mayor estabilidad en vuelo, y es una punta, pues muy potente. Auvestre, otro fabricante tremendo, que ha funcionado muy bien, con puntas también, que garantizan una efectividad una vez tocas la pieza tremenda, ¿no? ¿Mejores, peores? No, eso pues dependerá de la escopeta. Y del gusto también, ¿sabes? De cada tirador y tal. Yo no tengo un fabricante particularmente especialmente que esté enamorado de él. Sí te puedo decir, volviendo un poco al tema tocando un poco el tema de los cañones rayados, es muy importante tener en cuenta que hay balas que solo se deben de ser disparadas en escopetas que tengan cañones rayados. Exacto, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, yo te puedo decir la Hornady seguro, ¿pero por qué? Porque es una tipología, es decir, es una bala que está creada para digamos, un disparo a medio alcance, es decir, 200 metros, fíjate, con una escopeta. Una escopeta, ¿eh? Fíjate, está pensada para disparos largos y para que tenga una estabilidad tremenda. ¿Qué pasa si la disparas en un cañón de animalisa? Pues que la bala, a los 20, 30 metros de salir, empieza a rotar en todas las direcciones. Es decir,
puede ir de canto, puede ir de lado, es decir, no consigue la rotación que decíamos antes y por tanto pues va de aquella manera. Claro. Por eso te digo que es importante... En armas lisas, balas estriadas. Balas estriadas normalmente, hay algunas que o incorporan bien en la propia impresión de la bala, pues una especie de, vamos a decir, no se puede llamar hélices, pero cierta rosca, sensación de rosca, que por tanto le van a dar esa posibilidad de giro. En otros casos, como es algunas de las Remington, incluso las Winchester. Las Winchester, Remington, sí. Suelen llevar unas pequeñas muescas en la parte de atrás de, digamos, el taco que va adherido a la bala, que hacen que ésta gire y por tanto que tenga mayor estabilidad. Al final, pues fíjate, cuando vamos a lo que los americanos denominan el slug de toda la vida, que es la bala de plomo, ¿sabes? Como si fuera un corcho de botella. Exactamente, pues son balas que funcionan fenomenal, pero que son para lo que son. Pues 30, 50 metros, no le pidamos mucho más, ¿eh? No le pidamos mucho más, pero puede ser, yo he visto tiradores en internet, sin trampa ni cartón, pues oye, que a 200 metros lo meten en un bidón, es decir, le dan a un bidón de manera repetida muchas veces. Y dices, bueno, es poco habitual, y un bidón ya empieza a tener un tamaño, bueno, ya es más grande que un cochino y que un venado, ¿no? Vale. Lo que pasa es que, claro, la gente muchas veces no es consciente de lo que se está tirando y con lo que se está tirando, porque no nos fijamos a lo mejor en el tipo de bala, no caemos en la escopeta que estamos utilizando y podemos tener un problema también por las cargas y los gases. Claro. Fíjate que es lo que comentábamos antes. Poner una bala muy potente en una escopeta, digamos, pues antigua o a lo mejor de una no gran calidad, lo que nos va a obligar es a una visita al armero apenas después de 10-20 tiros. No hacen falta más, ¿eh? Fíjate que si piensas en disparos de escopeta, realmente 10-20 tiros no son muchos, pero la potencia es tal que normalmente pueden llegar a desajustar levemente la báscula, ¿sabes? En décimas de milímetro, pero décimas de milímetro son suficientes para que el arma ya no cierre bien y ya no esté tan fina. Sí, así que además eso se nota, los que tiramos con escopeta eso se nota. Sí, digamos que las repetidoras lo aguantan más todo, es decir, están preparadas para grandes cargas y como parte del retroceso se lo come el propio mecanismo de recarga, pues bueno, perdonan un poco más, pero quieras que no, también producen desgaste dentro del cajón de mecanismos mayor que otros cartuchos. Sí, pero las que más sufren son las paralelas y las yuxtapuestas, porque son escopetas que lo utilizan. Sí. Sufren mucho. Pues sin nada, duda. Joaquín, pues, ¿qué te voy a decir? Que una vez más, gracias por la lección que nos has dado y bueno, pues que esperemos que la gente lo ponga en práctica y también más que nada pues para evitar sustos, porque es lo que tú has dicho, si metemos una bala con estrías dentro de una escopeta sin estrías, podemos, pues tú has dicho, se puede ir para cualquier lado y se pueden provocar situaciones sí, sobre todo que además lo principal que nos va a pasar es que digamos, ¿qué me pasa que no acierto hoy? Bueno, pues no tienes tú tanto la culpa como tiene la culpa el proyectil, ¿no? Pero bueno, yo te diría como mensaje final, la escopeta es un arma muy apropiada para tiraderos cortos, no es ni más ni menos que un rifle, digamos que es una herramienta muy buena y muy precisa para disparos cortos que además normalmente nos permite un encare muy rápido. Por tanto es una buena opción en cortaderos 20-30 metros. Claro, y además es que hoy en día cada vez tú que conoces y que vas a muchas monterías y que sabes cómo está el monte, cada vez está más cerrado, cada vez los tiraderos, a no ser que te toque en una zona que sea alta y que tengas donde dominar, pero muchas veces los puestos que te tocan son puestos en los que no tienes visibilidad de más de 30-40 metros. Sí, fíjate, en lo que llamamos, bueno, ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Pero en lo que llamamos montería cochinera, que, bueno, pues tiene, digamos, muchos fans, nuevamente, pues es un monte sucio, tremendamente cerrado. Una mancha muy cerrada. Exacto, y los puestos se suelen poner, pues bueno, de tal manera que no se cuele la caza, y esto a veces pues obliga a que los puestos tienen tiraderos muy, muy cortos, y entonces ahí la escopeta es una excelente opción. No es
no es nada peor que un rifle, ni es menos elegante, ni es menos adecuado, ni mucho menos. No, para nada. Y además, en muchas ocasiones, más útil, porque es verdad que, bueno, y aparte ya no te digo con un visor, un rifle con un visor en una zona muy cerrada, o abres mucho la campana o te lo comes con patatas. No, y aparte, bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? En cualquier caso hay que practicar siempre y hay que, bueno, ya sabemos que esto es como andar en bicicleta, ¿sabes? Cuanto más andas, mejor lo haces. Pues en el tiro pasa exactamente igual. En tiraderos cortos, rifle y visor, o estás muy acostumbrado y tienes muy cogido el movimiento de encare y de meter la cara en el visor, o no te va a dar tiempo a tirar. No, así tal cual. Perfecto, Joaquín, pues lo dicho, director del blog Loco por las Armas, bueno, si tiene la gente alguna duda, ahí puede consultártelo, ¿no? Por supuesto, a través tuyo, como prefieran. Si me dejas meter una noticia relevante sobre el blog, te diré que, perfecto, bueno, pues tengo que agradecer mucho a la gente que encuentra interesante lo que escribo, aunque a veces esté más o menos de acuerdo, pero, bueno, si Dios quiere, hoy pasaremos del 1.000.000 de visitas en la página. Bueno, pues no me extraña, pues después de escucharte es como quedarte anonadado y quedarte pensando, esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo bien. Gracias, Joaquín. Un abrazo fuerte y encantado de charlar contigo. Un abrazo, Joaquín, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, amigos míos. Ya veis que se nos pasa la hora volando, por lo menos a mí, y es que con estos colaboradores que tenemos, creo que es lo más normal, porque son unos fuera de serie, unos auténticos fenómenos. Ya hemos tenido la primera parte a Miguel Ángel Alonso Valdivieso, que nos han estado hablando de la becaza y de su caza en el campeonato, y lo diferente que llega a ser un campeonato a otro, ¿verdad? Y bueno, luego ya, ¿qué os voy a decir? Con Joaquín, lo fácil que lo hace, lo fácil que lo explica y lo fácil que se le entiende, que cuando habla de su pasión, de sus armas, de calibres, de cartuchos, de balas. Bueno, ya lo habéis escuchado, no hace falta que os diga nada. Espero que hayáis disfrutado del programa tanto como yo haciéndolo. Y lo dicho, que nos escuchamos dentro de 7 días, que tengáis mucho cuidado con las carreteras, con los coches, con las armas, que disfrutéis del campo, que siempre nos depara cosas buenas. Y aunque el campo no esté como debería estar, porque está pidiendo agua a gritos, pero siempre nos depara cosas buenas. Y si lo disfrutamos en compañía de amigos y de familiares, muchísimo mejor, porque se saborea el doble. Que nos escuchamos dentro de una semana, amigos míos. Que tengáis unos días estupendos. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!